Buenos días. La palabra de hoy se llama: en mi nombre tomarán serpientes en sus manos. Jesucristo era un hombre muy dispuesto, su amor por las personas lo impulsaba a ayudarlos y nunca perdió el espíritu evangelizador, gracias a que fue fiel a Jehová mientras estuvo aquí en la tierra. Vino a ser responsable de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Además, por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que estamos siendo puestos a prueba. En Juan 12:49 dice: no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo me ha dado mandamiento en cuanto qué he de decir y qué he de hablar. Jesús también puso en práctica a sus discípulos lo que había aprendido en el cielo. A la hora de enseñar, Jesús también puso en práctica lo que había aprendido. Jesús instó a los discípulos a acumular tesoros en el cielo. En Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús sabía que quienes respondían a su mensaje tenían muchos problemas, pues eran personas imperfectas, por eso se compadecía de ellos y les enseñaba. En Marcos 6:34 dice: se estremeció por ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos queda mucho por aprender del ministerio de Jesús. En Marcos 16 del 14 al 20 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones, y detalló cuál había de ser la hoja de ruta que deberían seguir sus discípulos. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Sabemos por experiencia que es fácil perder esta visión misionera. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados en tantas actividades dentro de la propia iglesia, que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están afuera. Una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido. La mayoría de nosotros no podemos ir al otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos oportunidades a nuestro alrededor que debemos aprovechar, como ir a los hospitales a orar por los enfermos, por las enfermeras, por los mismos médicos, ir a las cárceles y también llevar la palabra a los presos,
y también a los guardias. En el Nuevo Testamento hay un cambio radical en cuanto a la misión de la iglesia en el mundo. A los cristianos se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicarles el evangelio. El Señor Jesucristo fue el primer misionero. Él mismo comenzó de su ministerio público estando en la sinagoga en su pueblo Nazaret. Leyó una porción de la escritura que anunciaba el carácter misionero del Mesías. En Lucas 4, 18 al 21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y les dijo a los de la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ese momento encontramos a Jesús llevando el mensaje del reino de Dios a todas partes, incluyendo varios viajes por países limítrofes con Israel. A partir de la ascensión de Jesús, sus discípulos continuaron con esta labor misionera que había emprendido el Señor. Las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender al cielo fueron que debían quedarse en Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo y que solo después debían ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. El mandamiento fue dado a los discípulos que habían estado con Jesús y habían sido testigos de su muerte y resurrección, lo que los constituiría en testigos fidedignos de las verdades que anunciaban. Este mandamiento no se limitaba exclusivamente a los apóstoles, sino a cualquier discípulo de Jesús que previamente haya llegado a tener una relación personal con él, identificándonos con su muerte en la cruz y viviendo la realidad de una nueva vida por el poder de su resurrección. Él ha decidido enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones. Dios nos llama a través de sus redimidos, por lo tanto, el aceptar o rechazar a un predicador del Evangelio implica necesariamente aceptar o rechazar a Dios mismo. En Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pablo expresaba su asombro cuando escribió a los tesalonicenses. Les dijo: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El Evangelio de Dios es el único medio para salvar eternamente al pecador. Ha sido confiado solo al pueblo de Dios. Es un privilegio ser portadores de esta bendición única y especial de Dios para las naciones. Dios ha capacitado a algunos creyentes con un don especial para la comunicación del Evangelio y la formación de nuevas iglesias. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios quiere utilizarnos. Predicar el Evangelio es un privilegio. El que gana almas es sabio. ¿Qué puede ser más sabio que bendecir a nuestros semejantes? Tenemos que arrebatar las almas del infierno y de la esclavitud de Satanás. En Filipenses 2, del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz.
Cuando Cristo vino al mundo lo hizo en reconocimiento de la autoridad del Padre que le enviaba y de la misma forma para que nosotros llevemos a cabo correctamente la misión encomendada tendremos que someternos a la autoridad de Cristo. Para ello se debe renunciar a todo privilegio, la seguridad, la comodidad, la indiferencia, a fin de meternos en el mundo de los demás, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.